Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa, a un nuevo estudio en los miércoles que estamos viendo. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro pastor Fernando, ahí está con nosotros. No le ha quedado más remedio que decir que sí, porque si no hubiéramos estado ahí encima de él continuamente. Y al final, bueno, pues aquí lo tenemos. Gracias, Fernando, por este tiempo que nos vas a dedicar y por lo que nos vas a compartir y enseñar. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras antes de comenzar? Bien hallado. Gracias. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, ¿no? Y gracias también a ti y a este espacio, ¿no? En el que, como decías, hoy podemos dialogar y podemos aprender, ¿no? Cuestiones muy claras, sencillas, pero y al mismo tiempo muy prácticas, ¿no? Como es este estudio de la armadura de Dios para el creyente. Así que gracias a ti, Manuel. Muy bien, pues no, gracias a ti, de verdad, estamos muy agradecidos por este tiempo. Bueno, pues vamos ya al ajo, ¿no? Como se suele decir, al meollo de la cuestión. Estamos estudiando, dando un estudio que lleva como título Generar la armadura del creyente, del cristiano, y hoy Eso vamos a es. estar hablando de un aspecto muy importante, que aunque suene un poco Masterchef, no tiene nada que ver con Masterchef. El título de la lección de hoy es Receta para la salud espiritual, ¿vale? Ok. Entonces hemos visto a lo largo de los últimos capítulos, de los últimos estudios, hemos visto cómo el Mm. cristiano tiene un llamado a vivir armado frente a los ataques del maligno. Mm. Y bueno, pues después de haber estudiado acerca de las acechanzas del diablo y de cómo este puede ser vencido, estas Sí. acechanzas pueden ser evitadas, pues llega el tiempo de dar un paso más en el conocimiento que la palabra de Dios nos transmite sobre Ujú. este asunto, acerca concretamente de nuestro enemigo principal, del maligno. Ahora, en esta ocasión, si te parece, Fernando, desde el punto de A vista ver. de la salud espiritual o de la vida espiritual saludable, ¿no? De modo que evitemos entrar en una vida carnal, Mm. a la cual el enemigo quiere llevarnos y en la cual además tiene ventaja para Mm. sacarnos del camino, como decían en el primer siglo, de la vida en Cristo, Mm. y llevarnos a un camino de perdición, porque este es su objetivo principal. Así Entonces, es. teniendo en cuenta este enfoque, ¿qué medidas podemos tomar, Fernando, como creyentes para tener una vida espiritual saludable? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Fijaros, sí, gracias, Manuel. Fijaros, hay un versículo, Juan, capítulo 10, cuando Jesús dice, yo he venido para dar vida, ¿no? Y para que mi gente, mis hijos, en este caso los califica como ovejas, tengan vida y vida en abundancia. En contraposición, ese es el ministerio de Jesús, ¿no? Traer una vida y una vida abundante. Y podríamos incluso ver como sinónimos la palabra abundante como saludable. En contraposición al diablo, ¿no? Que también tiene otro oficio, otro ministerio, otra tarea, labor, si quieres, objetivo vital, ¿no? Por eso vive y por eso existe, que es robar, matar y destruir. A través justamente muchas veces de falsos maestros, falsos pastores y demás. Y es curioso porque la vida que Dios nos quiere dar, o que Jesús nos quiere dar en griego, Manuel, es sozo, S-O-Z-O, que Ah, significa plena, completa. Así que una vida saludable es una vida que no está, o no está carente o no le falta nada. Y solamente Dios puede completar nuestra vida, solamente Dios puede hacer que tengamos esa vida sana, saludable, completa, abundante. Y en cuanto a los consejos para nosotros, obviamente, colaborar con Dios, apartarnos, ¿no? Y alejarnos de este oficio tan trágico y tan tóxico como es el del diablo y abrazar ese proceso sano, saludable. El primer consejo que yo daría, voy a dar tres simplemente, pero muy sencillos, ¿eh? Aquí no vamos a, bien. ¿verdad? No vamos a descubrir el oro negro, no vamos a descubrir ningún misterio, pero sí que vamos a recordar, ¿no? Algunos de ellos. Y el primer consejo es, el primer paso que podríamos dar es, Ajá, o la primera medida es pedir consejo a Dios, es decir, consultar al Señor. Creo ajá. que a todos, Manuel, se nos viene a la mente Salmo 1. Uh -huh. ¿Recuerdas, verdad? Bienaventurado, ¿quién?
Sí, el sí. varón que no anduvo en consejo de malo, ni se sentó, ni camino de escarnecedor, ni en silla de pecador. Y ese varón, ese hombre o mujer que camina a la luz de los consejos de Dios, termina siendo ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto y su hoja no cae. Así que lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios, pedir el consejo a Dios. Hay un escrito está para cada uno de nosotros. Santiago nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. También Pablo nos dice que no ignoramos, ¿no?, las maquinaciones del enemigo, no podemos ser ignorantes al respecto, que debemos estar alertas, consultar al Señor. Y hay un dicho de un autor que dice que el cielo tiene vistas, ¿no?, al infierno. Es decir, Dios desde arriba lo ve todo. Y ve las maquinaciones del enemigo. Por lo tanto, repito, estemos alerta, no nos durmamos, no nos distraigamos en cuanto a las maquinaciones que no paran, nunca cesan, nunca dejan de ser del enemigo. No seamos ignorantes en ese sentido, estemos alerta y sobre todo pues que le pidamos sabiduría a Dios. Esa sería, yo creo, la primera medida que tenemos que hacer, consultar a Dios, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que nuestro caminar no sea el caminar de un necio, sino de un sabio. Segundo, debemos conocer, Manuel, yo creo que nuestro corazón, es decir, consultarnos a nosotros mismos. Podemos consultar a Dios, lo cual está bien y es necesario, lo primero, y así lo hemos puesto. Lo segundo, nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, es decir, tenemos que mirarnos al espejo. Hacernos un check-in diario, ¿no? Un check-in claro, continuo de cómo está nuestro corazón. Como cuando llevas el coche al taller y lo conectan al ordenador, ¿no?, a la centralita, a la computadora, y hacen un diagnóstico. Bueno, tenemos que conocernos y conocer nuestro corazón. El Salmo 139 es una oración que el salmista le hará a Dios, ¿no? Dice: Señor, conoce mi corazón, ¿no? Tú conoces todo, mi despertar, desde la mañana hasta la noche, que me acuesto, conoce e indícame. Entonces, el salmista está diciendo: Señor, muéstrame, ¿no?, cómo está mi corazón. Pablo dirá que en 2 de Corintios 3:15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no? Probaos a vosotros mismos en cuanto a cómo es vuestra conducta y cómo es vuestra fe, ¿no? Gálatas 3 dice que cada uno examine su propia vida y su propia obra. Es decir, dejemos de estar señalando a los demás y mirando a los demás, juzgando a los demás, y mirémonos a nosotros mismos, pongámonos delante de un espejo y examinemos. Porque dice la Biblia... Y más, Fernando, si me permites, teniendo en cuenta, lo hemos dicho ya en otros estudios, ¿no?, cómo la palabra de Dios nos advierte acerca de nuestro corazón, ¿no? Claro. De cuidar nuestro corazón, de mirar nuestro corazón, de entender que es engañoso más que ninguna otra cosa. Entonces, se hace muy necesario todo esto que te estás explicando, ¿no? Correcto. Y cuando lo hacemos, Pablo le dirá, ¿no?, en otra instancia: oye, dice, si vosotros os juzgáis a vosotros mismos, pues no tenéis necesidad de que venga otro a juzgar, claro, o a criticar o a acusar, ¿no? Claro, y ahí en 1 Corintios 2:15 hay algo extraordinario, que dice que el espiritual, esta persona que se juzga, ¿no?, a sí mismo, dice, y se conoce, luego lo identifica, que tiene la mente de Cristo, dice: el espiritual todo lo juzga, entonces todo lo conoce. Así que debemos examinarnos, conocer nuestro corazón, ¿vale?, afirmar las cosas que están bien, fortalecer aquellas que están débiles, desechar las que no son correctas y no agradan al Señor. Y el tercer consejo que daría, pues, cómo no, tiene que ver mucho también con el primero, pero en este caso, conocer y leer la palabra de Dios. Es decir, una vida saludable es una vida llena del Espíritu de Dios, que se traduce en una comunión y una relación con Dios, por supuesto. Y también una vida saludable es una vida de una persona, o es una vida llena de esa palabra viva y eficaz, ¿no?, también llena del Espíritu Santo. Nos dice en Mateo 4, Lucas 4, que cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús siempre, por un lado, estaba lleno del Espíritu. Recordad que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, venía del Jordán, donde ya el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, va al desierto, es tentado durante 40 días, y Jesús echará mano de la llenura del Espíritu Santo, y en segundo lugar echará mano de la palabra. Una y otra vez Jesús dirá: escrito está, ¿no? Escrito está, escrito está.
Y cómo no, Manuel, y concluyo con esta primera pregunta, cómo no recordar, ¿no?, el Salmo 19, que nos dice que la palabra de Jehová, la palabra de Dios, del Señor, es perfecta, que convierte al alma. Y perfecta significa que no le falta nada, que tampoco le sobra nada. Así que es perfecta. Así que estos serían los tres, ¿no? Consultar al Señor para caminar en sabiduría, conocer nuestro propio corazón y, por supuesto, leer la palabra, que es viva y es eficaz, y resistir, ¿no?, cualquier engaño, y conocerla, porque eso, como dice el Salmo 19, también cambia, transforma, convierte, ¿no?, nuestra alma. Pues me han gustado mucho, Fernando, estas tres indicaciones que nos das, estas tres medidas muy prácticas, sí, y muy fáciles de poner en funcionamiento en nuestra vida, ¿no? Sí. Así que bueno, fíjate, y además no podemos pensar ni por un instante que a Satanás se le pueda dar largas fácilmente, ¿no? Cuando decimos que estas medidas son prácticas y fáciles, no queremos decir que sea fácil, ¿no?, el darle largas a Satanás, ¿no? Porque además de la tentación, Satanás tiene otras armas que usa con presteza contra el creyente, con eficacia, ¿no?, contra el creyente, y una de ellas es la acusación. Entonces, quizá a lo mejor a Satanás le vaya a costar trabajo hacerte caer en la tentación, porque te presenta tentaciones que puedas resistir, pero cuando esas tentaciones no están funcionando, sin duda alguna, el diablo echará mano de otras artimañas que él tiene, y una de estas es precisamente la acusación. Sí. Y además te la mostrará de tal modo que incluso a veces podemos pensar que esta acusación viene de parte de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Qué podemos aprender, Fernando, en la palabra sobre la acusación que Satanás trae contra nuestras vidas, de esta forma tan podríamos decir, tan bien hecha, ¿no? Porque hay que reconocer que el diablo hace bien su trabajo, ¿eh? Sí, en lo suyo él es muy bueno, ¿no? Es un buen trabajador en su área, es experto, es su oficio, lo que diríamos, es un ministro del mal, pero es un ministro, ¿no? Claro. En este caso, muy bueno haciendo las cosas mal, o haciendo malas cosas. El diablo recibe en la Biblia, Manuel, un montón de títulos, diferentes nombres. A ver, el diablo es un imitador, ¿no? Y vemos que al Cordero o al Hijo de Dios se le dan muchos nombres. Bueno, pues a él también se le va a dar también, o va a querer muchos nombres, pero hay algunos nombres o calificativos que el diablo recibe, que demuestran cuál es su oficio, cuál es su ministerio, ¿no?, su trabajo. Ajá. Y dos de ellos, ¿de acuerdo? Repito, dos de otros muchos. Uno es el tentador, o sea, el diablo es el tentador, ya lo hemos dicho, y a veces nos hace caer y a veces no. Y el segundo es el acusador. Él aparece como el acusador, y aparece también en el libro de Apocalipsis, ¿no?, como el diablo, esta serpiente antigua, el acusador, ¿no?, de la iglesia, de los hermanos, de los hijos de Dios. Y simplemente quiero decir que caigas o no caigas a la tentación, lo vamos luego a explicar un poquito más, el diablo te va a acusar. O sea, lo vamos a ver, caigas o no caigas, porque es su oficio, es que no sabe hacer otra cosa. Al final es lo que hace y a lo que se dedica, efectivamente. Vive por y para eso, respira acusación, ¿no? Entonces, y vemos que si antes comparábamos el ministerio de Jesús con el ministerio del diablo, el de Jesús que trae vida y vida en abundante, el del diablo pues que la roba, ¿no?, que la destruye, ahora podríamos comparar el ministerio del Espíritu Santo con el ministerio de este espíritu inmundo, ¿no?, de este príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. El Espíritu Santo lo primero que hace es que, por un lado, es un santificador, nos santifica, nos perdona, nos lava, nos limpia, ¿no? Entonces conocemos a Cristo y nos justifica, nos hace justos, ¿no? Como he dicho antes, nos lava, nos limpia. Y después siempre nos acompaña como el consolador, ¿no? Entonces siempre está ahí trayendo ánimo, consuelo, cercanía, ¿vale? Entonces Él es el que nos santifica, justifica, nos reconcilia, y luego el que nos acompaña como el consolador. Y el diablo es todo lo contrario, ¿no? Él es el tentador, empieza como el tentador y después es el acusador, ¿no? Así es como se mueve.
Un autor decía que del mismo modo que para tentarnos el diablo llama a la puerta de nuestra voluntad y busca que le abramos la puerta, ¿no? Que nuestra voluntad le abra la puerta, ¿no? A esa tentación para caer en ella y practicarla. Entonces, fíjate qué interesante esto, Manuel, porque decía este autor, de la misma manera que el diablo para tentarnos visita nuestra voluntad, para acusarnos visita nuestra conciencia. Qué ¿no? bueno, Para hacer, qué bueno. Efectivamente, sí, qué bueno. para hacernos sentir eso, ¿no? Que en esa condenación, que somos unos falsos, unos hipócritas, en esa imperfección, en esa frustración constante, en ese legalismo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a lo que tú me comentabas, pues decir justamente, ¿no? Que una de las estrategias, bueno, que es uno de los nombres que el diablo recibe como acusador y que es todo lo contrario. El Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. Hoy hemos pecado, sí. El Espíritu Santo nos convence, nos arrepentimos, nos apartamos de eso, damos frutos de justicia y de santidad. Pero el diablo no va a traer una convicción, va a traer una condenación. Entonces nos tienta y luego nos acusa, ¿de acuerdo? Así que, digamos, la clave ahí, Manuel, sería, como he dicho antes, no abrirle la puerta, sea la de nuestra voluntad cuando nos tienta o la de nuestra conciencia cuando nos acusa, ¿no? Ahí está la clave en ese sentido de no abrir la puerta, en este caso al diablo y a sus trucos, ¿de acuerdo? Y a sus maneras o estas estrategias, ¿no? Tan sutiles que tiene. Muy bien, sí, tenemos que estar bien preparados para tener ahí nuestro corazón cerrado a esas maquinaciones, a esos trucos astutos que el diablo va a usar precisamente para que le abramos la puerta. Muy bien, Fernando. Buenísimo esto que nos estás compartiendo. Y bueno, la siguiente pregunta que tengo que hacerte tiene que ver con todo esto. ¿Cuáles serían entonces las maneras o estrategias que usa el diablo para traer acusación a nuestras vidas? Claro. Pues habría muchas, obviamente, pero bueno, tampoco ni queremos, Manuel, ¿verdad? Ni pretendemos. No es la querencia ni la pretensión de este estudio ser exhaustivos, ¿de acuerdo? Mencionaremos algunas. Bueno, no es un curso de demonología, efectivamente, pero bueno, vamos a darles... Entonces, pero por lo menos citaremos dos de ellas que entendemos que a veces son las más relevantes, ¿no? Con las que yo en lo personal, en esta primera que voy a mencionar, bueno, y la segunda, es que son muy buenas las dos. Dios ha tenido que trabajar mucho en mi vida, especialmente en esa primera etapa, esos primeros años de cristiano, ¿no? Hasta alcanzar esa madurez, ese entendimiento, esa comprensión de cómo Dios nos ve y cómo, de qué se trata todo esto, ¿no? Y cuál es la realidad. Pero lo primero que te digo que el diablo usó durante mucho tiempo en mi vida, ¿vale? Y que lo queremos lanzar es que, fíjate lo sutil, Manuel, y lo sinvergüenza y lo vil, lo ruin que es el diablo. Él va a usar esta estrategia, este truco. Satanás va a poner sus propios pensamientos, es decir, como cuando este insecto, esta avispa, inocula sus huevecillos dentro de otro ser vivo, dentro de otro animal. El diablo va a inyectar y va a depositar sus propios pensamientos, deseos, maldades en nosotros para luego hacernos creer y pensar que son nuestros. Es decir, es como cuando un padre, desgraciadamente y tristemente, deja a un niño en la puerta de una casa y sale corriendo y los padres abren allí y se encuentran ese niño. A ver, siempre sabremos que ese niño no será nuestro. Bueno, pues el diablo todo esto lo retuerce. Y al final él te tienta y te pone pensamientos de tienes que robar, tienes que mentir, tienes que recurrir, no sé, a la brujería o la hechicería para solucionar este asunto. Bueno, de hecho, si me permites, lo vemos en Adán y Eva de una forma muy clara, ¿no? En Eva en concreto, ¿no? Cómo él metió esos pensamientos en Eva de, bueno, pues mira, no es verdad lo que Dios te ha dicho, no vas a morir, sino que vas a ser como él, vas a aprender, y ahí está metiendo él precisamente sus engaños, sus mentiras, sus deseos de ir contra Dios, y lo vemos ahí. Yo creo que es un ejemplo ese. Y luego Eva, claro, el problema es que Eva, claro, ahí los abraza,
y los hace suyo, ¿no? Entonces, y te mete, por ejemplo, un deseo sexual ilícito, cualquier cosa, una amargura, de que quieres matar a alguien porque te quieres vengar, porque estás súper enfadado, ¿no? Y entonces luego pasa el tiempo y tú dices, oye, Manuel, o dices, oye, Fernando, ¿cómo es posible que yo piense esto? Qué mala persona soy. ¿Cómo es posible que piense de robar, de mentir, de querer matar a alguien, de tener estos pensamientos en el ámbito de la sexualidad, tan inmorales? ¿Cómo es posible que yo tenga esta amargura? ¿Cómo? Entonces, eran tentaciones que el diablo trajo externas a ti y a mí, que no estaban dentro de nosotros, que no surgieron en nosotros, ¿de acuerdo? Y que luego el diablo te dice, ay, qué mala persona eres por pensar de esta manera, cuando esos pensamientos nunca fueron nuestros, ni nunca estuvieron en nuestro corazón, sino que surgieron de manera, como he dicho, externa, surgieron por parte del diablo, y lo que tenemos que hacer ahí es tener la madurez, la sabiduría, ¿de acuerdo? La voluntad y la conciencia clara delante del Señor, ese discernimiento, uno, para cerrar la puerta, para no abrirla y entender que eso no es responsabilidad nuestra porque es una tentación. Y ya tantas veces hemos dicho que la tentación no es pecado. Podemos ser tentados, pero la tentación no es pecado. Caer en la tentación sí. Pero la tentación, y termino con esto, no es pecado porque Jesús fue tentado. Jesús fue tentado en todo y no fue pecado. Entonces, debemos entender que esos pensamientos no vienen de nosotros, sino que son dardos, flechas que el diablo nos está lanzando y que con el tiempo el diablo quiere que pensemos o lleguemos a la conclusión de que todos esos pensamientos malos surgieron de nosotros, eran nuestros y que por lo tanto somos malas personas para mantenernos en ese estado de condenación y decirte lo que siempre nos pasa, qué falso eres, qué hipócrita, mira lo que has estado pensando, ahora te vas a poner a orar, ahora quieres ir a la iglesia, ahora vas a ir a la reunión, cuando has estado pensando y batallando por esto. Entonces, debemos entender, este es uno de los trucos y armas que más utiliza el diablo. Permíteme que cuente, Fernando, a colación de lo que estás diciendo, porque según lo estás diciendo me está viniendo ese recuerdo a la mente, y qué importante es que sepamos estas cosas que nos estás contando, que son buenísimas, y qué importante es también que tengamos alguien a quien acercarnos a contarle este tipo de pensamientos y este tipo de cosas que nos están ocurriendo. Yo recuerdo que cuando empezábamos, Esmeralda y yo, nuestro ministerio allá en Bolaños, tuvimos un ataque del diablo, concretamente yo, un ataque del diablo muy fuerte, yo lo recuerdo perfectamente, y gracias a Dios que estabas tú ahí en ese momento para darme el consejo que me diste, y gracias al Espíritu Santo que me hizo entender perfectamente ese consejo y verlo, ¿no? Ocurrió que de repente el diablo empezó a meter en mí unos pensamientos de derrota, unos pensamientos de no estás haciendo esto bien, tú no sirves para esto, no puedes estar aquí como pastor, vas a fracasar, vas a tener muchos problemas. Y esto produjo una ansiedad, una ansiedad tremenda en mí, una angustia tremenda en mí. Y recuerdo perfectamente cómo fui en los tiempos que teníamos de consejería pastoral, te lo conté, lo que me estaba ocurriendo, y me dijiste precisamente eso, me dijiste, mira, Manuel, esto es algo que no está dentro de ti, no son pensamientos tuyos, esto no viene de ti, esta ansiedad está producida por pensamientos y cosas que el diablo te está metiendo, vienen de fuera. ¿Tú te acuerdas de este caso? Hace años ya, pero fíjate. Y bueno, pues gracias al Señor que hubo alguien que me lo dijo, que fuiste tú en este caso, y gracias al Señor que el Espíritu Santo me hizo entender que efectivamente era así, que no era algo que venía de dentro de mí, como tú bien has dicho anteriormente, sino que era una acusación que estaba viniendo por parte del diablo con precisamente el deseo de traer a mi vida esa desesperación, esa angustia, ese estrés y producir precisamente lo que él quería, ¿no? Que era que pudiera dejar el ministerio, ¿no? Así que qué bueno esto que nos estás diciendo, Fernando, qué revelador en cuanto a la forma tan maligna y tan astuta de actuar del diablo. ¿Qué más nos tienes que decir? Nos deja su basura en la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, y quiere que
pensemos que es nuestra propia basura, ¿no? Y el segundo es la continuación lógica de esto. Una vez que ya nosotros pensamos que estos pensamientos son nuestros, que por lo tanto somos muy malos y demás, de alguna manera creemos que debemos hacer penitencia. Es decir, debemos hacer frutos de arrepentimiento, de salvación. Me tengo que poner a leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que ir más a la iglesia, tengo que ayunar más, y entramos en un legalismo y en una frustración. Nos metemos en la ley y salimos de la gracia, ¿verdad? Claro. Entonces, porque el diablo te dice, oye, pues no estás siendo espiritualmente suficientemente espiritual, no te estás esforzando lo suficiente, y entonces entramos en una dinámica de obras, de activismo, de legalismo, como tú decías, de volvernos a la ley, ¿no? Entonces tenemos que estar allí constantemente haciendo un montón de obras, pensando que tenemos que modificar cosas que nunca estuvieron en nosotros, ¿de acuerdo? De arrepentirnos de cosas que tal vez nunca hicimos, porque estamos hablando de la tentación, no de haber caído en ella ni haber practicado el pecado hacia el cual o en el cual fuimos tentados. Y entonces el diablo nos introduce, este es el segundo truco, nos hace vivir en ese sentimiento de que soy un falso, soy un hipócrita, que tengo que ser más espiritual, que tengo que hacer yo penitencia, como que para que el Señor me vuelva a amar, me vuelva a aceptar y yo me pueda volver a reconciliar, tengo que hacer... Nos hace entrar en condenación, ¿verdad, Fernando? La condenación, la acusación y la condenación es eso. Entonces, el diablo quiere eso, ¿no? Llevarnos y arrastrarnos a esa desesperación, a esa condenación, esa vida constante, ¿no? Que quiere que vivamos como en esa penitencia, condenación, legalismo, de que para que Dios me ame yo tengo que hacer algo, y no entendemos, ¿no? Que el amor de Dios no depende de nosotros. Así que cuidado, ¿no? Cuidado con estos dos trucos, porque para mí son probablemente los dos más usados a la hora de mantener a un cristiano con un sentimiento de que soy muy malo y con un sentimiento de que tengo que ganarme el favor de Dios a través de mis obras, y estoy obrando no porque amo a Dios ni porque estoy agradecido a Dios, sino porque siento que soy un sinvergüenza, un malo, y que Dios no me ama, y que de alguna manera tengo que ganar el amor y el favor de Dios otra vez. Claro. Muy bien, sí, Satanás, la verdad es que en ese aspecto es astuto y debemos tener mucho cuidado con esto. Muy bien, Fernando. Y estando dentro de este área en el que estamos metidos, otra pregunta que surgiría, que podríamos hacer es: ¿cuál debe ser la respuesta correcta del cristiano ante las acusaciones de Satanás? Pues claro, estamos hablando de cómo puede crear en nosotros condenación, puede crear en nosotros duda, puede crear en nosotros todo este tipo de cosas. ¿Cómo podemos entonces nosotros reaccionar ante estas acusaciones de Satanás? Pues mira, Manuel, me vienen te comento tres cosas, pero antes déjame lanzarte dos versículos que me están viniendo ahora a la mente. Uno, cuando dice la Escritura que todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Es decir, debemos confiar que al final nuestras vidas están en las manos del Señor, y que todo ayudará para bien, incluso las luchas que tenemos, las batallas, las tentaciones, incluso, Manuel, incluso cuando hemos caído y hemos pecado, Dios lo usará para bien, porque traerá arrepentimiento, traerá madurez, traerá esa consciencia, ¿no? del daño que nos hemos hecho a nosotros, a otros, a nuestra relación con Dios, al propio y buen nombre, ¿no? de Jesús, al testimonio incluso de la iglesia. Y por otro lado, que lo que el diablo intenciona para mal, el otro versículo es que lo que el diablo intenciona para mal, Dios lo torna para bien. Así que en medio de todo esto, creo que Dios puede tornar las cosas y podemos sacar buenas cosas, ¿de acuerdo? Número uno, yo creo que todo esto, estas tentaciones, estas acusaciones, nos tienen que hacer más diligentes. Es decir, nos tienen que sacar de la apatía, de la ociosidad, de la distracción, de estar dormido, de estar mirando para otro lado. Nos tienen que hacer personas diligentes, ¿no? Y saber que nos están acusando. Y había un autor que dice que de la misma manera que un niño que hace algo malo en la escuela sabe que si hace algo malo y lo hace mal,
sabe que los profesores, el director, su tutor, se lo va a decir a sus padres y que luego va a tener una no solamente en la escuela por lo malo que hizo, sino que luego la va a tener también ¿no? en casa, ¿vale? Pues tenemos que ser diligentes, saber decir, no, oye, porque al final tengo que rendir cuentas al Señor. Entonces no me puedo permitir todas estas cosas porque tengo que rendir cuentas al Señor. Así que tenemos que ser diligentes en eso, en decir, voy a estar muy, muy atento, muy alerta, no me voy a distraer, no me voy a relajar, no voy a dar lugar al ocio o a este relajamiento espiritual, porque tengo que rendir cuentas delante del Señor, ¿de acuerdo? Claro. Segundo, creo que nos tiene que volver más humildes, ¿vale? Aquí hay una frase que hace años oí de Lilian, que decía, básicamente, estoy parafraseando, ¿vale? Lo que Lilian en su día comentó, ¿cómo se rompe una maldición? ¿Cómo se puede romper el poder de una maldición? Pues obviamente con el poder de una bendición. Es decir, otro ejemplo, ¿cómo se puede romper el poder de una mentira? Pues con el poder que tiene la verdad. Con la verdad, claro. Pero al final, ¿cómo se puede romper una verdad? Es decir, una verdad que el diablo lanza sobre nosotros y que es una acusación justa y que es una acusación verdadera. Es decir, Fernando, tú ayer mentiste. Si fuera mentira, yo rompo esa mentira con la verdad de decir, oye, esto es mentira y la verdad es que no mentí. Si el diablo me dice, Fernando, Dios no te ama y te vas a ir al infierno y me quiere maldecir, pues yo la rompo con la bendición de Dios de que soy hijo de Dios, ¿no? Pero cuando el diablo me dice, Fernando, ayer robaste dinero o mentiste, y sí, ayer robé o ayer mentí, y es verdad, entonces esa verdad que el diablo lanza sobre nuestras vidas, ¿cómo la rompemos? ¿No? ¿Cómo la podemos desbaratar? Pues con esta clave, humildad. Lo único que nos queda es humillarnos, como dice la parábola, ponte de acuerdo con tu adversario y dile, oye, pues es verdad, tienes la razón, robé, mentí, pequé, ponte de acuerdo con tu adversario para que después puedas reconciliarte con Dios. Entonces es con la humildad, es decir, es verdad, tiene que ser la respuesta, ¿no? A veces ante la acusaciones verdaderas por parte del diablo a nuestras vidas. Es verdad, me equivoqué, pero ahora que me humillo y ahora que lo reconozco, me arrepiento y me vuelvo al Señor. Porque nos encontramos en muchos casos, yo creo que todos lo hemos hecho en alguna ocasión, en el que en vez de humillarnos y ser humildes, cuando el diablo nos presenta algo que hemos hecho y que es verdad, encima nos encaramos, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te piso la cabeza y no sé qué y no sé cuántas, y nos ponemos ahí y lo que hacemos en vez de ser humildes es que nos enorgullecemos más, ¿no? Nos subimos más en nuestro orgullo y ahí toda la ventaja, obviamente, es para el diablo. O lo justificamos, ¿no? Decir, bueno, lo tratamos de justificar, lo tratamos de... Lo hice porque fue por esto, o no es tan grave, o todo el mundo lo hace. Entonces, lo segundo, yo creo que todo esto nos tiene que hacer ser humildes, ¿de acuerdo? Humildes para humillarnos cuando esas acusaciones sean verdaderas. Y luego humildes, pero lo voy a meter en un tercer punto, Manuel, humildes en el sentido de que humildes para reconocer la dependencia que tenemos de Dios. Necesitamos ser dependientes de Dios. Es decir, Señor, oye, yo en esta lucha necesito la gracia de Dios, necesito el poder de Dios. Esa humildad debe aterrizar en dependencia de Dios, debe llevarnos a una dependencia de Dios, debe llevarnos a ponernos a los pies de Cristo y decir, Señor, te necesito. Orar, levantar manos, recibir la llenura del Espíritu Santo, leer la palabra, sus ojos sean alumbrados, su corazón sea lleno de fe. Entonces necesitamos, todo esto nos tiene en esa lucha, no estamos solos y tenemos que depender, ¿no? del Señor, claro, de su presencia, claro, de su palabra, de su espíritu, de su gracia, de su poder, de su amor, ¿de acuerdo? Exacto, qué bien, qué bueno, Fernando. Todo esto es tan práctico, es tan posible de hacer, ¿verdad? Son todo lo que nos estás diciendo son consignas tan prácticas que precisamente eso es lo bueno de todo este estudio, de todo lo que nos estás diciendo. Muy bien, Fernando. Ahora, del mismo modo que hay una respuesta correcta del cristiano a las acechanzas del enemigo, ya nos las acabas de describir, pues también hay una respuesta de Dios a esas acechanzas que ya hemos visto,
y que las podemos estar viendo ahí presente en todo nuestro estudio. Sin Ujú. embargo, ¿podemos hablar de una respuesta de Dios ante las acusaciones de Satanás a nuestro favor, para con sus hijos, a nuestro favor? Sí, veíamos, Manuel, por rescatar lo que Dios torna para bien, todo lo que el diablo intencionó para mal. Dios Uh-huh. usa para bien todas estas cosas. Y obviamente por encima del diablo está Dios, incluso por encima de nosotros mismos, de nuestras propias vidas, pues está Dios. Así que, por supuesto que en todo esto Dios tiene una respuesta. Y lo primero que aprendemos es que si Dios tiene una respuesta, es decir, si Dios, cuando decimos responder, es que interviene, que se presenta, que está presente, que actúa, que no solamente está de espectador, ¿no? De como alguien, como un observador distante, sino no, está muy cercano, muy presente, y eso significa que no estamos solos. Entonces él está actuando. Y lo mismo, vamos a tomar digamos, tres facetas, formas en las que podemos ver que Dios va a responder que va a hablar en nuestras vidas, ¿no? La primera es que al final Dios va a utilizar todas estas tretas, trucos, decíamos, estrategias del diablo, para hacernos sabios a nosotros, sus hijos, y concretamente en nuestra identidad. Es decir, Dios va a afirmar más que nunca nuestra identidad como hijos de Dios. En el desierto, mencionábamos Lucas 4, Mateo 4, el diablo siempre cuestionó la identidad de Jesús como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, sí. Si eres hijo de Dios, dile a las piedras, tírate por acá o arrodíllate y adórame. Entonces, creo que Dios va a intervenir en nuestras vidas afirmando justamente y fortaleciendo justamente aquello que el diablo quiere robar. Que lo que quiere robar es nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Para que seamos, pues eso, que no tengamos esa relación, esa paz de Dios, que no tengamos esa comunión con Dios, ese gozo, ¿no? De la presencia de Dios. Y el diablo va a utilizar pues mucha gente, ¿no? Veíamos en programas anteriores cómo el diablo también tiene sus propios ministros, ¿no? Tiene sus propios embajadores. Entonces el diablo va a traer gente, ¿no? Que quiera desenterrar nuestros antiguos pecados, ¿no? Como creyentes, pecados que ya Dios perdonó, Dios olvidó, enterró, ¿de acuerdo? Y los va a querer el diablo remover y sacar otra vez a la superficie, pues para justamente decir no eres un hijo de Dios o eres un mal hijo de Dios, ¿no? O aquellos que esperan que caigamos para decir, mira, esto es un juicio de Dios, no debes ser tan bueno, no eres un buen hijo de Dios o directamente no eres hijo de Dios, ¿no? O el peor de los casos, ¿no? Aquellos que nos responsabilizan a nosotros de problemas que causaron ellos, ¿de acuerdo? Es como el pueblo de Israel con Moisés, es decir, oye, que mira que estamos aquí en el desierto, lo mal que lo estamos pasando, y en lugar de mirarse ellos al espejo y decir, oye, pues nosotros nos tenemos que afligir, a quien querían cortarle la cabeza y a quien querían matar era Moisés, ¿no? Cuando había sido por la rebelión y la incredulidad del pueblo que estaban allí 40 años dando vueltas por el desierto. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es afirmar y fortalecer esas áreas en las que el diablo las áreas que el diablo quiere robar, y una de ellas es la identidad que tenemos como hijos de Dios, ¿de acuerdo? Así que Dios va a fortalecer como hijos de Dios, aceptados, perdonados, amados, reconciliados con Él, ¿de acuerdo? Y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro propio Señor Jesucristo, que a través de su sangre, de sus llagas, su sacrificio, ¿de acuerdo?, intercede por nosotros y alcanzamos ese perdón. Segundo, Dios utiliza estas tretas de Satanás para que seamos agradecidos, ¿de acuerdo? Qué importante esto, ¿eh? Qué importante. Sí, dinos, Fernando, porque es muy importante este punto. Sí, y yo creo que seamos agradecidos, ¿no? Nadie supera, decía un autor, nadie supera a Satanás en crear problemas, ¿no? Pero yo diría y añadiría, nadie supera a Dios en guardarnos en completa paz y en gozo. Entonces, ¿cómo tenemos que estar agradecidos de que Dios nos guarda, nos protege, que Dios le ha puesto un límite? Entonces, el diablo ni es omnipotente, obviamente es una criatura finita, creada, ¿de acuerdo?, con principio y con fin, pero que no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente.
ni inmutable, por supuesto. Pero como Dios, que sí lo es, ¿de acuerdo?, nos guarda, nos protege, está con nosotros, está por encima de todo, le pone, como decía, límites, ¿de acuerdo?, al propio enemigo. O sea, el diablo no puede hacer lo que a él le dé la gana y le plazca, sino que se encuentra entre él, el diablo, y nosotros, por así decirlo, a nuestro propio Señor Jesucristo. Veíamos hace 2 semanas cómo estamos revestidos de Cristo, y Cristo mismo viene a ser nuestra armadura. Así que creo que todo esto, al ver la protección de Dios, si el diablo lo que quiere hacer es robarnos ese sentimiento de seguridad, Dios quiere afirmar ese sentimiento de seguridad. Por lo tanto, debemos estar muy agradecidos, ¿de acuerdo? Y tercero y último, pues, como Dios, ¿qué es lo que hace en medio de todo esto? Bueno, pues Dios va a utilizar estas tretas, trucos, estrategias del diablo para hacernos más cautos, más prudentes. Esto viene mucho en relación a lo que decíamos anteriormente. ¿Cuál debe ser la respuesta en el creyente? ¿No? Decir, oye, pues tenemos que ser diligentes. En todo esto sabemos que dependemos mucho del Señor. Así que Dios utiliza todo esto para hacernos sabios. O sea, si el diablo quiere utilizar la tentación y el pecado para hacernos unos necios, mental y espiritualmente hablando, pues el diablo quiere utilizar todas estas cosas para que aprendamos y que conozcamos, Manuel, lo que es el bien y lo que es el mal. Amén, amén. Que sepamos, que seamos sabios en el sentido de que la sabiduría recuerdas ese principio del temor de Dios, o ese principio de sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es apartarse del mal y amar, perseguir, correr y abrazar el bien. Por lo tanto, Dios va a hacer todo esto para que seamos sabios en términos de que discernamos muy bien lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. Extraordinario todo esto, Fernando. Muy bueno todo lo que nos estás compartiendo hoy. Y bueno, después de escuchar todo esto de lo que nos estás hablando, pues uno podría llegar a decir, bueno, pues mira, oye, que ya no me hacen falta más argumentos, ¿no?, para probar que el diablo es un perturbador y que quiere de todas maneras mi mal. Ahora dime cómo fortalecerme contra sus ataques, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos contra estos ataques que el diablo sin duda alguna va a perpetrar contra nosotros continuamente? ¿Cómo nos fortalecemos ante estos ataques? Sí, pues ya para finalizar y concluir todo esto, me viene a la mente un poquito hace 2 semanas que vimos revestidos de Cristo, lo acabo de mencionar, y esa armadura luego la desglosaremos más adelante, pero podríamos resaltar algunas. Una es estando muy firmes en nuestra posición en Cristo, es decir, hemos sido justificados, perdonados, reconciliados. Dios nos llama santos, Dios nos ve a través el Padre nos ve a través del propio Jesucristo, nosotros estamos metidos en Cristo. Entonces, debemos saber que esa es nuestra posición, o sea, nuestra posición, somos justos, no por nuestros propios méritos, sino por la justicia de aquel en el que estamos en Cristo Jesús. Somos justos no por nuestra justicia, sino por la justicia de aquel que nos rodea. Estamos, de acuerdo, rodeados por él. Así que lo primero, debemos saber cuál es nuestra posición. En otras palabras, Manuel, tenemos que pelear la batalla desde nuestro terreno y no movernos de él. Claro. Entonces, nuestro terreno y nuestra posición es Cristo, y en Cristo somos justos, somos perdonados, somos amados. ¿De acuerdo? Segundo, ¿cómo fortalecernos? Antes mencioné de manera rápida que tenemos la mente de Cristo. Creo que tenemos que empezar a evaluarnos, a pensarnos, a considerarnos a través de la mente, de los pensamientos, de los criterios de Jesús. Si yo tengo dos opciones de evaluarme, de pensarme, de considerarme a mí mismo, una es la consideración, el pensamiento, el criterio del diablo, que ya hemos visto cuál es, y otra es la consideración, el criterio o el pensamiento de Cristo, pues oye, yo prefiero tener la mente de Cristo y no la del diablo. Yo quiero ser cómplice y aliado
de Cristo, o que Cristo sea mi aliado y no yo aliarme del diablo, que el diablo haga alianza conmigo. Así que tengamos la mente de Cristo en las promesas y en lo que la Biblia dice acerca de nosotros como hijos de Dios, para vivir en esa fortaleza y en esa libertad de condenación y acusación. Y tercero, que es muy parecido en todo esto, es mantenernos muy seguros en nuestra salvación, ¿no? Entonces, lo que decíamos, entender cuál es nuestra posición, que estamos sobre la roca, y pelear la batalla desde ese terreno, no irnos al terreno. Y quiero explicar esto porque es parecido a lo primero, pero un poquito diferente. Es decir, no ponernos al tú por tú con el diablo. Hay un autor que decía, Manuel, si discutimos menos con Satanás y oramos más, nuestros temores y nuestros problemas se resolverán. Absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, si estamos en la roca, estamos en el reino de Dios, o sea, no discutas tanto con el diablo. No te ensartes tanto con el diablo. Vamos a hablar menos con el diablo, que es lo que le pasó a Adán y Eva. Es meterte en su terreno y salir del tuyo. Claro. Entonces vamos a nuestro terreno, vamos a estar firmes ahí, mantenernos seguros en la salvación que Dios nos ha dado y no ponernos al tú por tú. Y a veces la mejor manera cuando el diablo empieza con todo esto de verdad es bajar la persiana, cerrar la puerta, apagar las luces en ese sentido y decir, aquí no estoy, no hay nadie en casa, diablo, y no vas a tener un interlocutor con quien estar hablando. Así que menos hablar con el diablo y más hablar con Dios, que es orar, ¿de acuerdo? Y ahí de verdad se van a resolver muchos problemas. Amén, amén. Muy bien, Fernando. Bueno, pues magnífico toda esta exposición que nos has hecho acerca de todos estos asuntos. Y bueno, llegamos al final de nuestro estudio por hoy. Una conclusión, y bueno, pues repasando un poco lo que hemos visto, pues hemos visto consejos para tener una vida espiritual saludable, hemos visto las estrategias que el diablo usa para acusarnos, hemos visto también cuál debe ser nuestra respuesta ante estas acusaciones, también hemos visto cuál es la respuesta de Dios frente a las acusaciones del diablo y por último hemos visto cómo fortalecernos frente a la condenación. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy claro, muy práctico, extraordinario. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No. Nada. Terminar. Simplemente que comparta, que la gente comparta este vídeo, le dé like, se suscriba al canal, deje aquí sus saludos. Y nada, oramos, obviamente, Manuel, ¿no? que sea de mucha bendición para todos los que nos están viendo. Muy bien, seguro que lo ha sido una bendición y lo va a ser para todos aquellos que puedan compartirlo y llegar a verlo. Muchas gracias, Fernando, por este tiempo, por todo lo que nos has aportado. Gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo estudio el próximo miércoles. Así que os emplazamos a todos para el próximo miércoles. Seguimos unidos y conectados. Amén. Que el Señor os bendiga. Ósculo santo para todos. Bye.